Hola amigos, amigas, yo soy Moisés Vega el Chocolate y sean todos bienvenidos a un episodio más del Chocolate. Hoy tenemos un invitado muy especial, para mí es una persona que siempre he admirado, que es un pilar dentro de la producción de televisión y documentales en la República Dominicana y también de comerciales. Amigos, amigas, vamos a recibir a quien ha hecho una industria el tema de la producción en televisión dominicana desde Santiago. Con nosotros, Víctor Valerio. Bienvenido, Víctor. Encantado, encantado de estar aquí, Gracias Moisés. por estar con nosotros Qué en un bueno. episodio más y qué bueno que eres parte de esta nueva gamada que nos acompaña, porque son personalidades que han influenciado mucho en mí y que creo que lo que podemos aprender y conocer de ti les servirá a muchos jóvenes también que estarán viendo este episodio. Adelante de ustedes. Primera pregunta de hoy, Vamos a ver. para que podamos conocerte y la gente pueda saber más de ti. ¿Cómo iniciaste en este tema de la producción? ¿Qué fue ese gusanito que te atrajo? ¿El por qué al final dedicar toda tu vida a esto que te ha apasionado tanto? Bueno, yo era limpiabotas en el 2000, en el 1986. Yo tenía Wow. 11 años. Era limpiabotas, algo que me apasionaba. Yo de temprano veía a mi mamá que era costurera, ganarse su dinero y a mí me cogió con tener una limpiabota. Y yo desde muy joven producía mis 8, mis 10, mis 15 pesos y para mí yo cubría, oye, Por eso era un dinero en ese tiempo. en el 86 yo cojo para, yo soy de Bellavista, Ujú. de la parte sur, del otro lado del río, Del otro lado del puente. de la antigua Villa Padre Borbón, uno de los barrios más viejos de Santiago y del país. Wow. ¿Qué sucede? En el 86 yo cojo para la Barranquita, me voy limpiando, limpiando y llego hasta la Barranquita. Ya me topo con el hecho de que están haciendo unos juegos centroamericanos y están haciendo una estructura y yo veo unas unidades móviles y yo veo una gente seteando cámaras y seteando muchísimos aparatos y eso a mí me enamoró. Ujú. Yo no sabía de qué estábamos hablando, pero eso me hizo ir más luego, todos los días, a ver esos equipamientos y a ver esas producciones y a ver esos ensayos. Más no hacía limpiar. Yo salía con la idea de limpiar, pero realmente me iba y me enamoraba de lo que había. Ya conocí yo al ingeniero Julián Guerra, que hoy en día es uno de los pilares en cuanto a la ingeniería de República Dominicana, es el ingeniero de planta de Telemicro, y conocí a Horacio Lamadrid, que es un pionero, es un argentino radicado en República Dominicana desde Ujú. los años 70, que vino con Alito Ontivero, y fue el padre de la transmisión en República Dominicana. Wow. Fue quien hizo los Juegos Centroamericanos, los 12 Juegos Centroamericanos Santo Domingo 74, Ujú. y fue uno de los pilares y de los pioneros y de los precursores y promotores de las transmisiones de Santiago 86. Y ellos estuvieron también involucrados en una transmisión de un programa de televisión que se hacía desde el Teatro de la Fiesta en el Jaragua. Sí, sí, sí. Eran una pareja incluso de bailarines. Ellos Sí. que estaban en Israel Intel y ellos fueron los primeros que transmitieron la pelota dominicana. Wow. Murió hace 4 meses y realmente le tengo mucho respeto a él y a su familia, a sus hijos. Le tengo mucha admiración y me recibió en su casa cuando yo estuve haciendo un documental de los 30 años de los Juegos Santiago 86, porque es el evento más grande que Santiago ha tenido. Entonces, eso me despertó y me gustó. Yo tenía Ujú. 11 años y de ahí comencé a ir a Canal 7 Cibao, pero yo estudiaba electrónica en IPISA entre el 87, 89, 90. Y mi pasión era aprender a hacer videojuegos. Eso me lleva a mí a Teleuniverso Canal 29, en aquel tiempo Pero un Teleoperadora paréntesis ahí. Nacional. En ese tiempo, ¿cuál era la consola que estaban activas? El Colico, Atari 2600, Atari 5600, Wow. ah, la consola de Sega 8 bit, Nintendo 8 bit. Yo, de hecho, la tengo todas en ¿Qué? colección. Sí, sí, porque yo era un amante de los videojuegos. Yo Wow. quería hacer videojuegos. Yo llego a Teleuniverso, a Teleoperadora Nacional, Ajá. justamente porque un amigo mío, Hamlet Herrera, que él y yo somos contemporáneos, él estudiaba en el Liceo México, La Ujú. Reforma, yo estudiaba en Ipiza. Ambos jugábamos mucho videojuegos. Yo tenía la intención de hacer videojuegos. Wow. A mí desde chiquito se me da dibujar muy bien. Yo soy caricaturista, bocetista, hago storyboard, todo, se me da dibujar muy bien. Y yo había hecho estructurado un videojuego. Y con un Nintendo yo hice unas animaciones. Y eso en Teleuniverso en el 93 cayó como una cosa del otro mundo, cuando en ese momento era muy difícil hacer animaciones, Ujú. estructuras de gráficos y todo, no existía internet, no existía nada de eso. Y así entro a Teleuniverso. Wow. Y de ahí comencé a hacer muchas animaciones, trabajaba con el DOS, con 3D Studio Max, Ujú. perdón, 3D Studio R3 y después 3D Studio R4, que eran de DOS, y AutoCAD.
estoy hablando 93, 94. Entonces, por ahí mi actividad en la televisión inició con efectos especiales y con animación 2D y 3D. Esa es la realidad. Y de ese momento, entonces, ese tema creativo fue quien te llevó como también a comenzar a producir programas de televisión, documentales. Y dentro de eso, primero, ¿cuál fue el primer programa que produciste o comercial o documental? Ujú. Y segundo, ¿cuál ha sido el proyecto más difícil que te ha tocado producir? Bueno, mi pasión por los documentales tiene también otra historia hasta bonita, porque yo vengo de una formación hasta religiosa, que es mi madre es testigo de Jehová, Ok. y desde muy joven yo hasta daba discursos, yo leía En la mucho iglesia. sí, en el Salón de Reina. ¿Cómo? Pero ¿quién te Sí, viera? sí, mira, yo desde muy joven domino como el escenario con relación Ujú. a discursos y ese tipo de cosas, y tuve un hábito de lectura muy joven, 3, 4, 5 años, con la revista Despertar. Más que la Atalaya, la Despertar. Entonces, eso me permitió a mí, como desde muy joven, tener muchas inquietudes. Yo, Sí. en el 86, gracias a la Despertar, yo me volví un astrónomo aficionado porque yo esperé esa noche el cometa Halley, que pasaba en el Que 86. Y eso también me despertó curiosidades científicas. ¿Qué sucede? Yo estudiaba en la Benigno Filomeno de Roja, en la Colombia, el segundo, tercero y cuarto de primaria. Y justamente yo cruzaba el puente Hermano Patiño a pie todos los días. wow. Y yo tenía la inquietud de saber cómo se hizo ese puente, quién hizo ese puente y cómo se hizo esa estructura, quién montó esa estructura que para mí era enorme. Ujú. Pero cuando yo estaba de frente en la Colombia, yo miraba la catedral y yo decía, wow, qué edificio, qué casa más grande, quién Sí. la hizo. Y justamente de mis primeros trabajos documentales, uno se llama Puentes Dominicanos, Enlaces de mi Patria, y otro se llama Grandes Templos Dominicanos. ¿Por qué? Porque yo tenía la intención, la curiosidad, la necesidad de saber cómo se hicieron esas grandes obras de infraestructura. Entonces, a mí me llevó a querer hurgar, investigar quién hizo el primer puente en República Dominicana, cómo se hizo, con qué materiales y cómo fue evolucionando los puentes. Entonces, yo comencé a hacer dos trabajos simultáneos, perdón, tres trabajos simultáneos Pero ese trabajo de documentales. documental de los puentes, Ujú, que lo vi creo que fue hace como 1 o 2 años ujú, atrás, en un diciembre, en ujú, Universo, ujú. es muy reciente, ¿verdad? No, eso fue un trabajo de 6 años de investigación y yo lo estrené el 31 de agosto del 2006. Wow, pero mira, cuando yo Yo hice lo trabajo, vi, sí, parecía que era reciente. sí, Qué hice tremendo trabajo en el trabajo. 2004, hice un trabajo de bomberos dominicanos, pasión y entrega, Ujú. o la historia de los cuerpos bomberiles en República Dominicana. En el 2005 hice Grandes Templos Dominicanos, versión coloniales. El, ambos de esos trabajos tuvieron nominación a los premios Casandra. En el 2006 hice dos documentales, que fue Grandes Templos Dominicanos, versión republicana, y hice Puentes Dominicanos, Enlaces de mi Patria. Wow. Luego de ahí seguí haciendo muchos documentales, pero los documentales yo lo hago por pasión. Lo hacía en aquel tiempo por pasión, Ujú. porque son muy demandantes, muy estresantes cuando tú quieres hacer un buen trabajo audiovisual de investigación. O sea, son muchos los libros que tienes que leer, son mucha la información que tienes que depurar, que coordinar, quilar, y mucha gente que hay que entrevistar. O sea, tiene que sacar mucho tiempo para ir y testimoniar o en su Sí. defecto grabar el inmueble en sentido general. Yo anduve en República Dominicana entera. O sea, yo hice una especie de tesis y de monográfico de puentes. ¿Y tú no pasaste algún susto al Sí, visitar mucho. alguna de estas estructuras? Sí, sí, claro. Nosotros pasamos muchísimas vicisitudes, muchísimos riesgos. Por ejemplo, nosotros nos subimos cuando estaba el proceso de conclusión del puente Mauricio Álvarez, Mauricio Báez en San Pedro de Macorís. Y nosotros nos subimos hasta allá arriba del puente y grabamos todos los procesos, inclusive cuando estaban haciendo la prueba de peso que Wow, pusieron todos los camiones. También wow. tuvimos situaciones muy difíciles para que nos dieran patrocinio, auspicio, Ujú. debido a que eh, en República Dominicana este tipo de trabajo no era un trabajo, sí, muy chulo, un documental, un reportaje, qué interesante, wow, pero nadie ve el esfuerzo investigativo o de investigación que hay detrás de. Ujú. Entonces, en el documental de Puente Dominicano, nosotros duramos 6 años trabajando, investigando, andando por todas partes de República Dominicana, y yo recuerdo que cuando yo visité en múltiples ocasiones al secretario de Obras Públicas de aquel entonces, Freddy Pérez, nunca me recibió Wow. y nunca me dio patrocinio. ¿Y a qué se debe ese tema de que
por ejemplo, bueno, vamos a tomar como ejemplo este tema de los documentales, Ujú. que el dominicano no apuesta y no cree a iniciativas como estas, porque al final es un tema histórico, sobre todo, de que nosotros podamos tener algo donde consultar, acercarnos y saber, bueno, esto se construyó de esta manera, sirve de esta manera, y tal vez a futuro, si presenta algún fallo, es una manera de cómo poder arreglarlo, buscar una vía nueva. Sí, mira, yo tengo muchas experiencias combinadas, sin sabores, momentos agradables, momentos difíciles y hasta molestos, porque Ujú, lamentablemente en nuestro país vive el diarismo de lo que se dice hoy, pero lo que se dice hoy en una semana no importa, la sí. gente lo olvida. Sin embargo, el trabajo documental es un trabajo imperecedero que con el tiempo es como el ron, adquiere Ujú, más valor. De hecho, el cine, la cinematografía que empezó con los Lumière y con Georges Méliès y con Thomas Alva Edison, fue un cine documental. La primera pieza, el primer pietaje, el primer footage que ujú. existe en la historia del cine del mundo es una cantidad de personas saliendo de una fábrica, narrando un suceso. Nuke el Esquimal, que es una de las primeras obras del cine mundial, es un documental. O sea, el cine empezó siendo documental y ¿qué tú haces en una película? Tú cuentas una historia, tú narras una historia. Cuando tú dices, ¿qué yo veo? Cuando tú te sientes que tú ves televisión de calidad, ¿qué es lo que tú ves? Tú dices, yo veo Nat Geo, History o Discovery. Quedan ahí Documentales. documentales. Entonces, el documental requiere mucho proceso de investigación, requiere una ardua labor de realización, Ujú. requiere una ardua labor de diseño gráfico, de animaciones 2D, 3D, de simulación, de riquezas musicales, de una narrativa encantadora que avance la historia, pero eso cuesta dinero. Y ese estilo, ¿cómo tú lo has llevado a televisión? O sea, cuando me refiero a estilo y cuando lo digo al tema de calidad, o sea, musicalización, imagen, hilo conductor de la historia, porque tú has trabajado con grandes personajes como Jaime Tomás, por ejemplo, Ujú, ujú. y has desarrollado muchos de estos grandes proyectos que ha presentado Teleuniverso al país. Y prácticamente Teleuniverso es como el rostro televisivo de Santiago para el mundo y el país también. Es correcto. Mira, yo soy casi fundador de Teleuniverso. Yo empecé trabajando en Teleuniverso a finales del 93 y Teleuniverso se inaugura como Teleuniverso en octubre del 93. Wow. Yo tengo trabajando ya Estamos hablando ya como de treinta y 31 dos años, años, treinta treinta y y dos dos años. años. Wow. Entonces, ¿qué sucede? 31 para 32 casi. Pero ¿qué sucede? Nosotros hemos ido creciendo juntos en todas las etapas. No solamente nosotros como canal, Ujú. sino nosotros como industria y a la par el empresariado de Santiago. Porque nosotros le hacíamos los comerciales a Fernando Rosario y a Ricardo en el 94-95 cuando Seconza estaba en pañales. Wow. Hoy en día se cosas en el emporio de la comunicación, de la computación, Ujú, por igual con Supermercado La Fuente, con Luisito, pero por igual con El Encanto, con David Prieto. ujú. O sea, hemos ido creciendo, la ciudad ha ido creciendo en la parte empresarial y en la parte comunicacional. Sí. Y nosotros hemos sido partícipes de ese aporte, y de ese soporte y de ese legado. Nos diferenciamos como Teleuniverso por el hecho de que nosotros apostamos al orgullo dominicano y a la Ujú. identidad cultural. Yo he realizado mucho más de 30 o 40 documentales. Como Uf. documentales algunos, bueno, yo gané un premio Max Poe al mejor documental con La Batalla de Santiago. ¿Y ahora mismo hay alguien que pueda tener esos mismos números que tú tienes? En En el país, Santiago, en el país. bueno, no te pudiera decir, porque en nuestro país es muy guacanagarista. O sea, aquí se cree mucho en la mano de obra. Está interesante ese Sí, sí, término. sí, es una decepción que yo tengo. Y no por mezquindad, Ujú, sino yo ahí soy franco. O sea, nosotros no inventamos la televisión, tampoco inventamos el cine. ujú. Hemos aprendido bastante y aquí se está haciendo trabajos dignos de cierta importancia y de cierta relevancia. Ahora bien, desde que llega un español o un americano, el dominicano se aboca a hacerle caso al de afuera y no Sí, no el de su tierra. sí. O sea, como dice el dicho, nadie es profeta en su tierra. Y es muy difícil tú poder construir un buen legado teniendo a todo el mundo en contra. Pero en el caso nuestro, eso ha servido de insumo y de combustible para Ujú. poder lograr resultados. Déjame darte un dato. Con el documental de La Batalla de Santiago, que se hizo aún no estando la ley de cine, nosotros tocamos la puerta de más de 30 empresarios y no nos dieron el apoyo ni el soporte. Wow.
porque a final de cuentas, muy bonito, sí o qué, Ujú, sin embargo, ese documental ganó 2 premios, y no solo por los premios, sino por la crítica y por el labor histórico-social que aportó. Hoy en día, el dominicano sabe qué pasó en la batalla de Santiago, pero con imágenes reales, con una dramatización. Hoy en día está la AI o la inteligencia artificial y tú ujú. puedes hacerlo muy fácil con prontear, pero a nosotros que trabajamos la industria del cine y de la televisión con el rigor y el respeto, que hacemos las cosas como se deben, que hacemos una música, que escribimos un guión, Sí. que no hacemos de que un prompting de ChatGPT para hacer un guión. No, Ujú, porque es muy fácil así. ujú. Así, o vamos a una música con inteligencia artificial, sale en 2 minutos. Pero Es eso con vino los para guiones. ayudar, facilitar, Sí, por ejemplo, como a ti, ¿te está quitando trabajo? a mí aún no, pero nos va a quitar trabajo a mucha gente. La inteligencia artificial es una premonición, es el inicio del fin de muchas áreas y muchas tareas. La gente no se imagina el bien que le va a hacer la inteligencia Ujú, artificial al mundo y el mal también que le va a hacer. Porque así, tú sabías que antes había un empleo para prender y apagar lámparas. Antes había un empleo para posicionar un banco en el centro de una calle. Antes había un empleo para vociferar como pregonero. Ya esos empleos no existen. ¿Por qué? sí. Porque la tecnología, el avance, la dinámica del mundo moderno, la metalurgia, la industrialización, se ha llevado todo eso. Ujú, La inteligencia artificial se puede llevar los músicos pronto, ya no hacen falta. Se puede llevar los locutores, no hacen sí. falta. Si somos sensatos, la misma edición, hay un software que te permite a ti editar 3, 5, 10, 12 cámaras. Bueno, recientemente vi uno de estos aparatos que te automatiza el switch de la cámara. O sea, que ya tú no tienes que darle que el botón A para ver la Exactamente, cámara. no, no, y eso hace mucho. De hecho, Zoom lo hace. Date cuenta en los tiempos del Zoom de la pandemia, el que Ujú, hablaba se cambiaba sí, automático. O sí. sea, la inteligencia artificial no viene desde ahora. Isaac Asimov en los años 40 la predijo. Isaac Asimov es el padre de la robótica y la predijo en los años 30, 40. O sea, la inteligencia artificial, hay una película de Steven Spielberg que se llama Ujú. Inteligencia Artificial con Tom Cruise. Esa película tiene 30 años. Pero el Stanley Kubrick dice del espacio 2001, que fue en los 70, habla de inteligencia artificial. O sea, hoy en día nosotros estamos en un nivel que nosotros mismos no estamos entendiendo lo que está pasando. ¿Y por qué tú crees que Elon Musk está preocupado? ¿Por qué tú crees que Jeff Bezos también está preocupado? Ujú. Porque ellos saben, ellos están más cerca de nosotros de ver los resultados de la inteligencia artificial. El cine a veces ha servido como viajero del tiempo para hacernos ver lo que va a ser el futuro. ¿Y los Simpsons? Los Simpsons, hay muchas cosas, porque hay muchas cosas que se le aluden a los Simpsons, pero hay muchas cosas reales. Lo que pasa es que si tú haces tantos capítulos con tanta creatividad, Sí. en algún momento tú vas a coincidir con algo, porque ellos tocan todos los temas y de todo, y con todo el mundo y de todo. Ujú. Pero es interesante lo que pasa con los Simpsons, por eso sería otro capítulo. Ese sería otro capítulo. Qué bien. Volviendo al tema Ujú. de la realización, eh, República Dominicana está en una buena etapa, pero hay que ser consciente. A Santiago hay que darle un poquito más de soporte y de apoyo publicitario o para poder hacer buenas realizaciones. No solamente publicitarias, sino para poder también poder realizar buenas producciones. Pero ¿tú no crees que dentro de ese tono, también las casas televisoras se han quedado estancadas? Por ejemplo, En Santiago en Santiago, sí. hay un problema en Santiago y es una proliferación de medios. Ujú, Santiago es una ciudad de Santiago es una provincia de 1 millón de habitantes, una ciudad de 600.000 habitantes y tiene 37 canales de televisión. Aquí no hay cama para tanta gente. no. O sea, aquí hay un abuso, una exageración, una sobrepoblación de canales y Ujú, de comunicadores, entre comillas. Porque sí, cuando tú vas a ser médico, tú necesitas un S4, sí. igual cuando vas a ser ingeniero. Sin embargo, cualquier persona va a cualquier cabina, prende unos micrófonos y dice yo soy comunicador, yo soy periodista. Eso está mal. ¿Tú has tenido alguna experiencia memorable que puedas contarnos con uno de estos comunicadores, entre comillas? Muchísimas, claro, yo soy una persona querida por mucha gente, pero también odiada por mucha gente. ¿Por qué? Porque a mí me toca. Una relación tóxica, ¿eh? Sí, a mí me toca, a mí me toca como productor y como director de producción de Teleuniverso Ujú, Canal 29, crear estructura, crear proyectos, depurar gente, hacer casting. sí. Y hay gente con talento. Pues y es que no lo tiene. ¿Qué hacemos con él? Ujú, A veces que no lo tiene, no lo acepta.
Y no, o sea, que el que tiene talento, o sea, la televisión y la comunicación en sentido general es una suma de varias cosas. Yo soy de lo que creo que la comunicación como carga no debe de existir, ¿Cómo qué? como carrera. ¿Por qué no debe de existir? Dime, ¿tú quieres un comunicador mejor que un ¿Por qué? abogado? Bueno, es verdad. ¿Tú quieres un comunicador mejor que un médico? Y como un psicólogo también. Entonces, Y la, que, ¿tú sabes qué es lo interesante? Que muchas de estas profesiones, el abogado, el psicólogo, el médico, en algún momento de su vida profesional también pasa a estudiar o hace un taller de locución, de oratoria, y después se meten a los medios de comunicación. es que la comunicación debe ser una serie de materias dentro de cualquier profesión, porque tú, igual que la venta, Ujú. hay gente que dice, yo no sé vender. Oye, tú tienes que vender, tú tienes que creer en ti. Sí. Lo que tú haces, tú tienes que saber comunicarlo, comercializarlo, capitalizarlo. Y la venta es un factor determinante, pero la comunicación por igual. O sea, usted en todas las áreas que estudie, que hay muchas carreras que deben desaparecer y otras que deben... Por ejemplo, recientemente hay un asunto con unos científicos que están tratando de crear y que ya tienen pruebas y resultados positivos de crear, de hacer que a los adultos no vuelvan a hacer el diente que perdemos. ¿Qué va a pasar ahí con la odontología? Los abogados, hoy en día la inteligencia artificial se usa en Francia hace más de 15 años. Se someten a una cantidad de variables Ujú. a un ordenador y el ordenador le da las posibles soluciones y posibles casos, cómo van a terminar. O Wow. sea, el mundo está en un proceso de inteligencia muy complejo, muy interesante, muy a futuro, pero que está generando también un asunto que va a ir en detrimento de muchísima gente. Y nosotros todavía creyendo en juegos de pirámides, y inversiones de pirámides. No, o sea, el mundo es interesante, Ujú. porque no solamente con eso, sino con los avances tecnológicos, con el grafino, con los avances tecnológicos. Hoy en día hablamos de tierras raras, pero tenemos que hablar de los lantánidos y de los actínidos, o sea, de qué son realmente, Sí, para qué sirven. Y eso, las tierras raras no son raras nada. Son raras para quien la desconoce, claro. pero los científicos la han ido descubriendo desde finales del siglo XIX y la han ido poniendo en la tabla periódica, en sus lugares de lantínidos, o sea, Ujú. y en su espacio de su peso y su valor y su número molecular Sí. atómico. Entonces, hoy en día el conocimiento es importante. O sea, y nosotros los realizadores de televisión, date cuenta que de repente tú ves a Steven Spielberg. Ah, Steven Spielberg es un tipo exitoso. No, Steven Spielberg, que es un lector asiduo, conocedor. Date cuenta que, ¿cuáles son sus obras más relevantes? Comencemos a citarlas. Ah, inteligencia artificial. Mira cómo que caso, inteligencia artificial. Jurassic Park. Ah, en Jurassic Park, junto con George Lucas, desarrolló el CGI, Industrial Light and Magic, y creó las animaciones en 3D, porque Ujú. antes eran por Puppeteer, pues, y eran robóticas muy complejas. Desarrolló no solamente una técnica del cine, sino que trajo a la vida a quienes, a los dinosaurios. Steven Spielberg hizo una película que se llama Múnich, 1972. Ah, pero mira qué película basada en hechos reales. Atrás, va a ver si puede. Take Me If You Can. Pero mira qué película basada en hechos reales. Ujú. La Terminal. Ah, basada en hechos reales. O sea, Steven Spielberg es un tipo que estudia el pasado y visualiza el futuro. ¿Hay alguien en el país como él? No. Quien más se le pudo acercar en un momento es Juan Basanta, pero hay que guardar las distancias. Pero como Steven Spielberg, en Rusia sí ha Ujú. habido y en Francia personas que tienen condiciones parecidas, pero Steven Spielberg está por encima. Steven Spielberg fue que él produjo Volver al Futuro 1, 2 y 3. O sea, Steven Spielberg asume temas, visualiza cosas. Ujú. Dice, Volver al Futuro. Ah, no, Volver al Futuro tiene un tema sumamente interesante. ¿Podrá el ser humano curvar el espacio y tiempo? Sí. Robert Zemeckis creó la película basada en la historia de Carl Sagan que se llama Contact. Wow. Un individuo que viajó al pasado y que viajó en el tiempo. O sea, el cine ha servido como plataforma para nosotros mostrar nuestras ideas a futuro. Si hoy tú fueras amo y señor de la industria televisiva y cinematográfica del país, ¿qué tú cambiarías? Lo primero, para responderte a esa pregunta, es que debemos completar lo de Santiago con la proliferación. Ujú. En Santiago hay más de 600 programas de televisión. La primera es que aquí no deben existir. Hay tanto, Sí, fácil. pero prácticamente, Te voy a hacer una historia simple, si tú asistes a un evento, tú casi no ves hoy en día comunicadores. que no lo conoces, pero ahí fácilmente son todos comunicadores. ¿Qué sucede? Teleuniverso Canal 29 tiene una programación de 24 horas, 7 días a la Ujú. semana. Nosotros tenemos ahora mismo 45 programas de televisión.
Wow. Porque para tú segmentar lunes a viernes, sábados y domingos, tienen que crear un programa de 1 hora, un programa de 2 Sí. horas. Si empieza a las 5 de la mañana, como empezamos nosotros, y terminamos a las 12 de la noche, tenemos 17 programas, 14, 17 programas diarios. Pero y lo de fin de semana, y lo de sábado y lo de domingo. Ujú. Pero eso somos 45. Vamos a ponerle 30 a los otros. 10 canales de televisión, ¿cuántos son? 300. Sí. 20 canales, ¿cuántos son? 600. Wow. Entonces, todos visitando los mismos clientes. Nuestra publicidad está por el suelo porque a mayor oferta, menor Ujú. demanda. O sea, nosotros tenemos una relación de oferta y demanda. O sea, cuando el producto está por doquier, los precios bajan. Sí, ¿Tú entiendes? sí. Ahora, cuando el producto escasea, los precios suben. ¿Y eso Entonces, es culpa de Indotel? eso es culpa de mucha gente, de todos. Hemos sido irresponsables hasta nosotros los que trabajamos en la televisión. Primero, porque la televisión debe ser algo sagrado. Ujú. O sea, tú no puedes llegar a la televisión y comenzar a hablar sin saber. Pero culturalmente no se le ha dado ese valor a la Y ahora televisión. más, porque con el streaming, Ujú. no estamos hablando de 37 canales, estamos hablando de 37 canales y 30 cabinas Sí, y qué sé yo, cuántos podcasts, porque solamente una cabina te puede producir cuántos podcasts. sí. Entonces, cada podcast anda buscando publicidad. No solamente publicidad de Patreon, no Ujú, solamente publicidad por views, también publicidad a, a publicitarias, ujú, agencias de medios también. Entonces, con este caos que hay, tienen que existir y tienen que haber regulaciones para dos cosas. Para poner un valor también a quien hace una buena producción, para depurar que no cualquier gente coja un micrófono, porque ya sabemos lo que pasa con ujú, ciertos podcasts y sabemos lo que ujú. pasa con ciertos. Y también para que, ¿tú sabes para qué? Para que la escuela de cine y de comunicación del país pueda decirle a los muchachos que salen egresados, mira, no solamente es hacer cine, es hacer televisión con calidad también, porque la gente disfruta una buena serie, un buen reality show. Ujú. O sea, la televisión más demandante, ¿tú sabes cuál es? El deporte. Pero, ok, sí, es cierto, es El cierto. deporte. Pero yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, que fui presidente de la carrera de comunicación en la UAS, algo por lo que siempre como estudiantes observábamos era el tema del pensum. Tú tienes universidades que aún mantienen sus libros que son de los años 90, de los años 80, principios de 2000, cuando hoy en día ya estamos hablando, como tú mencionaste, que la inteligencia artificial es quien hoy en día prácticamente conduce programas de televisión. Telemicro recientemente Tiene introdujo un Anchor una, ajá, que que es es inteligencia totalmente artificial. virtual. Entonces, ¿por qué no existen? Bueno, tal vez el Colegio Dominicano de Periodistas no hace su función. No la hace. El- se me olvidó ahora el nombre de la institución que regula el tema, Indotel. no, de que te cancela si tu canción es explícita. Ah, sí, sí, Eh, sí, 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 sí. bueno, esa gente, que como no recuerdo su nombre, es porque tampoco no están haciendo su función. Espectáculo público. Correcto. Y recientemente fui al Colegio Dominicano de Periodistas y parecía una casa embrujada. Tú entrabas y todo estaba destruido y no había nadie prácticamente. Entonces, ¿quién está para salvarnos? Como se le decía el chavo. La verdad que nosotros vamos muy mal en ese sentido, porque los dolientes que tenemos es así, depende Ujú. de los intereses, tanto empresariales como políticos. Porque realmente nosotros nos hemos convertido el país se ha convertido en una productora de análisis de temas Entonces, lo políticos. que conviene es simplemente sentarse a opinar. Sí, eso es lo más fácil, lo que menos cuesta. Antes era poner un cuadro de una marchante y un florero. Ujú. Florero. Hoy en día ponemos cabinas con luces, con grandes pantallas. Pero, ¿y la calidad? Porque, por ejemplo, dime cuál fue la última serie dominicana que tuviste. Dime cuál fue. Uh, Y no es que no se puedan hacer, porque Bueno, hubo un intento, no sé si siguen creo que sí, que sigue al aire en el canal 4 de sí, los sí. Trinitarios ¿En qué y canal? en el 4, pero el Co- 4 co- no se ve Está bien, y se ve, pero ¿con qué presupuesto? Con el estatal. del estatal. Tú ves, con una persona que está haciendo un buen esfuerzo porque también tiene una pegada política, que es Ujú. Iván Ruiz. Sí, Entonces, justamente han hecho una dinámica que es interesante. Pero ha sido eso es uno en 200 canales que hay en el país, sí, mal contados. Porque, ¿qué pasa? Cada provincia tiene uno. ¿Tú sabías que sí. Baitoa tenía dos canales? Que ¿Baitó el municipio de Santiago? sí, tiene uno ahora, pero tenía dos porque murió Ángel Ureña. Tiene uno. Tú sabes que San José de la Mata tiene uno. Tú sabes que Puñal tiene uno. Que Sí. Tamborí tenía dos. Tú sabes que Navarrete tenía uno y Villa González tenía dos. Wow. Te estoy hablando solamente de municipios.
Ujú. Y los cabeceras que son por aire en Santiago hay cuatro principales: Teleuniverso, Telemedios, Megavisión, el 55 y Teleunión. Pero ¿y la cantidad que hay? Desde Ujú. Telemilenio ni se diga, a Telecontacto, a Galaxy TV. O sea, Sí. pero ¿qué pasa? Con eso tú logras a que el mercado se atomice, se fragmente demasiado y nunca pueda haber buenos presupuestos para realizar una producción de calidad. Aquí los muchachos, cuando se gradúan de comunicación en la materia o el área que tiene que ver con cine, lo primero que quieren es hacer una película. Ujú. Pero tú sabes que Steven Spielberg hizo televisión. Tú sabes que Robert Zemeckis hizo televisión. Tú sabes que Alfred Hitchcock hizo televisión. La televisión es hija del cine y tiene el mismo lenguaje audiovisual. Entonces, nosotros con estos muchachos que están saliendo de UTESA, de Pucamaima, de la UAS, pudiéramos estar haciendo cosas brillantes con gente que viene ahora mismo con conocimiento y con academia. Porque la primera generación de televisión de Santiago que vino con Colorvisión en los años 70, 69, 70, y la segunda que vino con Canal Televisiva en el 86, no tenía formación televisiva. Era gente de la radio que pasaba a la televisión. Wow. Sin formación. Acaba de dar un datazo. Jaime Tomás no tiene formación televisiva. Wow. Vejica Suárez no tiene formación televisiva. José Fabián no tiene formación televisiva. Jaime Tomás y otras personas que tienen. José Gutiérrez no tiene formación televisiva. Es lo que es licenciado en Derecho. Ujú. ¿Me copia? Sí, sí. Pero esa gente lo que hizo fue una. Guillermo Saleta no tiene formación televisiva. Tienen ya un formato y saben que se necesitan tres cámaras, unas cuantas Ujú. luces y todo, pero ellos no saben que esa cámara tiene un CRI de 95%. Entonces, prácticamente estamos hablando que los canales de Esa televisión luz, perdón. funcionan como plazas comerciales. Tú rentas un espacio, simplemente tú aseguras la inversión de ese espacio, y ya lo que tú comercialices ese espacio, eso es. Y Mi- cumple con el pago mensual por utilizar esa hora. Sí, porque dentro de un canal de televisión, mira, hay dos modelos de hacer televisión, la gringa y la europea y la nuestra. Sí, ¿por qué? Porque la televisión es un medio de comunicación, Ujú. es algo muy complejo y muy sagrado, como la BBC de Londres. La BBC de Londres, a cada ser humano tiene que pagar un impuesto para mantener la televisión estatal. ¿Qué? Eso es algo serio. ¿Y tú crees que eso funcionaría aquí? Yo fui a la BBC de Londres y para yo poder entrar fue un protocolo y una carta y un asunto. Eso es de seguridad nacional. Lo Wow. mismo en NBC, ABC en Nueva York. Sin embargo, aquí la televisión ha sido muy relajada. ¿Por qué? Porque el dueño del canal tiene que rentar los espacios y pierde un Ujú. por ciento del derecho porque le rentó el espacio a un individuo que hace lo que le dé la Sí, gana, o lo que se soñó, con la sí. idea que vino. Entonces, para poder sustentar la televisión local, tú tienes que rentar los espacios, la mayoría de los espacios. Tú sigues siendo dueño del medio, Ujú. pero tú tienes que tener cierta consideración y concesión con quien tú le rentas porque es tu cliente. Sí, sí, ¿Me sí, copias? sí. Entonces, aquí viene un problema y por eso es que tú ves más de lo mismo, lamentablemente. Yo soy de los que abogo que en Santiago desaparezca por lo menos la mitad de los canales. Suena crudo, suena rudo, puede que mucha gente no le guste esto que yo estoy Ujú. diciendo, pero obligatoriamente para que la televisión y la calidad televisiva crezca, tiene que haber mayor demanda, tiene que haber mayor estudio del mercado. Si tú le preguntas a 10 jóvenes hoy en día, ¿cuántos jóvenes ven televisión en Santiago? Si los 10 te dicen quizás uno o quizás ninguno. Sí, Esa es la es cierto. cruda y dura realidad. Entonces, en base a esa realidad que hoy vivimos, prácticamente digamos que Teleuniverso es testigo del desarrollo de la televisión en Santiago. Desde su inicio prácticamente, ahí tuvo Colorvisión, pero Colorvisión tuvo un momento aquí, se fue a Santo Domingo, pero quien ha permanecido a través del tiempo, tenemos Cibao que ahora es el Cibao TV 50, Club. perdón, ajá, que ahora es el 55, ¿verdad? No, no. Mira, déjame ayudarte ahí. La televisión, como tú dijiste, tiene varias etapas. Sí, Ujú. primero fue en el 69, 30 de noviembre, en el Hotel Matún, que el Hotel Matún ha sido un ícono para el desarrollo de la televisión del Ok, país. ¿Por qué? Porque Colevisión se instala en el 69 como buscando una solución para mejorar la industria del ron de Popi Bermúdez. oh, O sea, yo sí, en vez de estar pagando tanta publicidad para Radio Televisión Dominicana y ujú. para Raintel, que eran los únicos dos canales que existían, yo voy a poner mi propio medio, Wow, una idea brillante, pero tremendo, En Santiago, pero Santiago no estaba lista para eso. era demasiado Y para los uno. costos eran muy grandes. Tenían una unidad móvil, tenían una estructura, tenían una producción chulísima. Dentro de 3 años se dieron cuenta que el negocio no iba a prosperar porque la idea Ujú. era ponerlo en Imatún, perdón, en lo que ellos terminaban o hacia un edificio de esta Puerta del Sol. Ahí era que iba a estar Colorvisión. Wow. Entonces no se logró eso, se lo llevan para la capital.
La segunda etapa de la televisión de Santiago está entre Cibao TV Club y Santiago 86. Cuando Santiago 86 viene a Santiago, ya estaba la idea de poner a Canal 7 Cibao. Ujú. Viene Canal 7 Cibao, le da apoyo a Santiago 86, Santiago 86 se va y Canal 7 Cibao de Leonel Almonte se queda. Ahí arrancan figuras en la televisión como Alejandro Sánchez, Jaime Sí, Tomás, Bélgica Suárez, sí. que eran gente de la radio. Pura y simplemente, Atahualpa Ramírez Molón, ahí también estaba Fey Raposo y un sinnúmero de otras Entonces, esa es personas. prácticamente la primera generación Es la que está hoy en día todavía. ajá, de figuras. Sí, Wow. esa en su momento tenía un arrastre con la juventud que iba con ellos, Ujú. pero ellos son viejos todos Sí, ahora. sí. El más a Leonardo Aguilera, toditos tienen entre 70 y 75 y hasta 80 años. La nueva generación, viene otra de Ney Zapata, Ujú. viene otra de Brenda Sánchez, un poquito más para acá en los 90. La del 2000 todavía viene un poquito más para acá y tenemos otra generación que es la de Sí. ustedes, 2010, 2015 y 2020. Pero esa generación no conecta con la antigua en temas, en puntos y en detalles. O sea, hoy en día mucha gente quiere hacer buenas producciones, pero no puede porque no tiene auspicio, no tiene recursos y la televisión es imagen, pero es costo. Ujú. Eso que ustedes ven que pasa en Estados Unidos, yo soy una persona que vivo viendo televisión europea. Me gusta la rusa, la francesa, la Sí. italiana, pero RAI, TV5, la televisión, por ejemplo, de televisión española, son gente que analizan bien su mercado, su Ujú. población y crean un contenido para que la gente no salga de su casa y la vea con calidad. En base a eso, entonces, ¿cuál ha sido el momento cumbre de la televisión santiaguera y el momento más bajo de esa televisión? El momento cumbre fue Santiago 86. Ok. No ha Para mí, habido ni la serie del Caribe en no, 2008. no, 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 ni la serie de Caribe. Yo trabajé en la serie de Caribe. Yo fui el director de Ujú. televisión, yo fui el director de cámara de la serie del Caribe de Wow. 2008. Yo trabajé Águilas Cibaeñas como director de producción y director de cámara Ujú. desde el 2007 hasta 2018. ¿Y el momento más bajo? Ahora, Pensaba que era como hace 10 años. no, porque hay una degradación. Hay una degradación. La industria está teniendo una seria competencia con Ujú. la televisión es hija del cine Sí. y las redes sociales son hijas de la televisión. Y las redes sociales hoy en día han jugado un papel tan preponderante y preocupante que han generado nuevos términos Ujú. y han generado hasta nuevas enfermedades. Hoy en día la gente lo ve todo por aquí, por el celular. Entonces, hay mucha gente que tiene idea contrapuesta a lo que yo voy a decir. Ahora bien, la televisión local tiene que reinventarse para que no desaparezca, y si desaparecen unos cuantos, qué bien, pero para que pueda tener sustento en la nueva generación. Porque Ujú. si a la nueva generación que está impuesto a ver en HBO a Juego de Tronos, Sí. tú no le das algo parecido, o no le das un juego de fútbol con calidad, como la ven en la Champions League, o la Sí. UEFA Champions League, o en NFL Fútbol, o en la NBA, o en la Major League Baseball, tú tienes eso que te llega ahora mismo por todas vías. Tú tienes una parábola de Claro, que tiene muchísimos canales. Tú tienes un Fire Stick. Sí. Entonces, tú tienes aplicaciones. Entonces, ¿qué tú dices? Yo quiero ver cosas de calidad. Tú tienes YouTube. Ujú. O sea, la herramienta para mí más brillante de los últimos 20 años es YouTube. Porque en YouTube tú no sabes de algo, tú buscas una página certificada o algo interesante y tú puedes aprenderlo con tutoriales en Ujú. 3 meses, fácilmente te gradúas de algo. Sí, sí. Entonces, yo muchas veces, lamento decirlo, pero muchas veces yo prefiero ver algo interesante en YouTube. Te lo digo con total honestidad. Y eso no Está debiera ser. fuerte. Claro, yo consumo mi televisión porque yo vivo de la Ujú. industria, pero nosotros tenemos que apostar a la industria, pero pensando en los riesgos y viendo a futuro. O Y sea, pensando en eso, ujú, entonces, si tú tuvieras la oportunidad de producir sin ninguna limitación presupuestaria, ¿cuál sería ese programa ideal para ti? uno no, una serie de programas. Yo después te voy a pasar una serie de programas que yo veo de televisión rusa y Ujú. la televisión española de saber y ganar. O de juegos parecidos a Jeopardy, que son juegos interactivos donde la gente con preguntas y respuestas puede lograr resultados interesantes. Son los juegos que mayor mm, aceptación, gusto popular y A beneficios mí me gustaría hacer algo así. traen en Dale, Europa. dale con el chocolate. Sí, sí, pero que son juegos que te aportan y no solamente que te ponen a ti en Ujú. una dinámica con el estudio, sino que también te ponen una dinámica con el televidente en la Y casa. económicamente también. Sí, Hay un trueque ahí entonces, heavy. porque mira qué pasa, nosotros todos no podemos verlo con un wiri wiri. Ujú.
todo es una fiesta, todo es un baladera, son cuatro mujeres en tanga bailando. O Sí. sea, nuestra televisión se ha vuelto mucho eso y comedia. La comedia no está mala, porque la comedia, de hecho, es de lo mejor que hacemos como televisión. Ujú. Es una herencia que viene desde Radio Televisión Dominicana, que viene con Romance Campesino, con una serie de personajes que después Freddy toma ese legado junto con Freddy Versgoico. Freddy Vegas Goico y lo Ujú, toma junto con Julio César Matías Pololo y lo toma con Milton Peláez. ujú. Y después eso sigue con Roberto Salcedo y después eso sigue con la opción de las 12, después eso sigue con lo que hoy en día es Raymond y Miguel y después sigue Sí. ahora con esta nueva generación de stand-up comedy. Pero eso tuvo una esencia muy bonita y la tiene todavía. Y eso es de las cosas que más la gente valora, porque en un momento determinado, cuando tú tienes mucho estrés tu día a día, ¿qué tú haces? Tú quieres llegar a tu casa a ver problemas, Claro. a ver sangre, a ver Relajarte. discusiones, a ver desgracias, perturbarte la mente. ¿Tú sabes qué es lo que tú quieres ver? Algo con lo que tú te duermas bien y bonito. Y por eso mucha gente hasta prefiere los prank Ujú. de YouTube. Sí. ¿Qué tú crees que le faltaría a la televisión dominicana como contenido? Aparte de tener, yo creo que le faltaría, por lo que acabas de decir, más programas de interacción, de juego, de dinámica. Dinámica. Eso llamaría bastante la atención. Tenemos un intento qué chévere saber, Sí, que es pero como una solamente copia sale, reducida de ese ajá, tipo de pero contenido. como es sábado, no mucha gente lo ve. Es correcto. O sea, en Europa muchos de esos programas son diarios. Sí, sí. Televisión, Saber y Ganar es un programa diario. Ujú. O sea, y como ese te puedo mencionar mucho, o sea, y programas está de farándula, pero con una producción. Porque ha existido programas con buena producción. Luz tiene, porque tiene Alberto Sayas. Sí, Date cuenta que Hochi tiene una buena producción, pero vea quién tiene. sí, Tiene Tactuc. O sí, sea, tú dices, bueno, pero hay 5 programas, porque en un momento hay un programa así, René Brea. Pero ya se me acaban. Mira, ya yo mencioné 3. sí. Falta Pinky Pintor y falta Juan Basanta. Que ya Ok, Pinky no está en televisión y Juan Basanta no está en tampoco. televisión porque se está llevando todos los chelitos con el gobierno en todos los eventos de Chiquín. gobierno. ¿Sí ves? Entonces, claro, o sea, perfecto. Él es un buen realizador y eso no se lo Ujú. puede quitar, es muy creativo. Pero no solamente es Pinky, lo demás Sí, también tenemos derecho a sí. picar. Atención, un llamado. Un llamado, sí. Bueno, para finalizar, quiero hacerte estas últimas preguntas. ¿Cómo sería un reality show creado por Víctor Valerio? ¿Y Bueno, de qué sería? yo tengo muchas ideas con relación a reality shows y de hecho tengo muchas cosas escritas. Ujú, Por ejemplo, rescatar niños de la calle, prospectos en diferentes ambientes. De hecho, trabajé en Quiero ser pelotero como productor y realizador en el 2005, que fue un buen proyecto de reality de 24 capítulos. wow. O sea, tras él fue un proyecto, Julio 2 fue otro proyecto alusivo a la televisión deportiva, Ujú, con muchachos prospectos o con release que ya no tenido la oportunidad de una segunda chance. Hicimos buenos trabajos. Ahora bien, con relación a la República Dominicana, nosotros tenemos muchas historias interesantes que contar. Nosotros tenemos un lugar en Barahona donde se da un caso extrañísimo, y es que para esa zona nacen muchos hermafroditas. Nosotros tenemos un caso interesantísimo donde nosotros tenemos un talento innato de gente que va del campo a la ciudad. ujú, La historia de un motoconcho es una historia digna de contar. La historia de cómo estos muchachos del rap o del dembow ujú. surgen como, porque hoy en día la mayoría de los barrios de Santo Domingo ven en el dembow la opción de desarrollo y progreso. Porque Sí, han visto que otros han triunfado y han sí, logrado el sí. éxito, que es el éxito a final de cuentas. Si tú logras tus objetivos, grandes o pocos, tú vas a alcanzarte el éxito. Entonces, hay muchos temas por el cual tú puedes optar para hacer buenos documentales y buenas realizaciones, ya sea como serie de televisión o como reality shows. Acuérdate que el reality show es un programa de realidad, de algo que Ujú, impacte, de algo crudo, de algo duro. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, todos los días pasan accidentes, cada rato pasa un suceso, una desgracia, un tema complejo. En Santiago, en los años 70, hubo un señor que le llamaban Mano Blanca. Era un señor que, 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 que robaba niños y que violaba gente. O sea, es un tema interesante de contar. La película, por ejemplo, mucha gente, yo tengo un guión de una película que se llama El Toro, Enrique Blanco. Enrique Rafael Blanco Sosa fue el tipo más temido por Trujillo en primer y segundo año de gobierno. Fue una persona que se rebeló en el gobierno, se sublevó a la montaña y por 3 años fue un caos nacional.
mató muchísima gente, otra gente mataban en nombre de él. Que... Y de hecho, él se suicidó en una loma entre Tenares y Gaspar Hernández, Ujú. y un señor cobró, o él le dijo a un señor que cobrara una recompensa, y bueno, porque le dolían los pies, ya estaba cansado de huir entre los montes y todo, y Trujillo lo paseó por todo Santiago rodando, Wow, y de hecho está enterrado en la cercanía del Ingenio. wow. Pero eso es una historia interesante que contar. O sea, tú sabes la cantidad de ¿Y historias que alguna figura política no le interesaría participar o hacer un reality show? ¿No ha tenido como esa cercanía o esa idea, Sí, esa sí, propuesta? sí, nosotros hemos tocado muchas puertas. Hemos tocado muchas puertas por mucho trabajo. Vuelvo también, tengo que decirlo con mucha sinceridad, franqueza y con pena. Ujú. La ley de cine funciona, pero funciona por unos cuantos. Sí. Y de hecho, ustedes vieron lo que pasó con la ley de cine, que de hecho tenía su parte oscura porque se sabía ya bien claro que la ley de cine estaba siendo utilizada para lavado. Ujú, ujú. Pero a los del Cibao se les complica más poder conseguir un buen financiamiento por la ley de cine. Esa es la realidad. Sí, Esa es la sí. realidad. Si tú tendrías que producir algún programa basado en tu vida, ¿cómo se llamaría? Bueno, el nombre actualmente no le tendría porque si lo pudiera sintetizar en una sola palabra, sería viajero, Wow. viajero. De hecho, yo viajo mucho por el mundo, es algo que me gusta Ujú. y de hecho cada vez que tengo la oportunidad y 2 pesos me degarito por ahí. Y yo tengo mi hashtag, se llama Un Dominicano por el Mundo. De hecho, he usado por poco, no sé por qué. De hecho, ese es mi hashtag, Un Dominicano por el Mundo. Y lo de viajero es por la libertad. Y es porque, a final de cuentas, la vida es un viaje. Eso es que es la vida, un viaje. Para finalizar, me gustaría saber y que puedas compartir con nosotros cuál ha sido ese consejo que has recibido que marcó tu vida, tu carrera y que ha permitido de que Víctor Valerio sea exitoso en la industria televisiva. Mira, aquí voy a decir algo para las generaciones futuras y las actuales. El éxito es un asunto muy abstracto y sublime, porque cuando yo mismo pocas veces he mirado para atrás. Yo tengo 49 años a la fecha y yo siento que me falta mucho para realizar. Yo tengo 2 grandes documentales en proceso que estoy trabajando que yo quiero verlos realizados. Y uno tiene que ver con la Catedral de Santiago y Ujú. otra tiene que ver con el Monumento de Santiago. Una historia interesante, demitificando mitos, contando verdades, mostrando imágenes inéditas. Y yo tengo esos 2 grandes trabajos porque a final de cuentas, el éxito es una palabra muy sublime, muy, muy tierna, que cualquier gente la puede malinterpretar. Yo no miro para atrás. Cuando yo a veces digo de reojo, coño, yo he hecho 2 o 3 cosas, mira, no sabía que había. Yo no ando contando lo que yo hago. Yo simplemente me meto en proyectos, realizo, dibujo, Ujú. storyboard. Cuando tengo 2 pesos que me sobran y no viajo, lo que hago es que se lo dedico a un proyecto mío y vivo creando cosas como para darle a conocer a las futuras generaciones un legado. Yo mi mayor consejo también, no solamente el consejo que me dieron, Ujú. porque si yo te puedo decir que alguien me ha dado un consejo, quizás ha sido mi madre, y lo que me ha dicho, mi hijo, no trabaje tanto. Ese es el consejo que me da, pero Pero o sea, choca, choca. porque lo que casi siempre escucha, muchacho, trabaja. Sí, el detalle es que nosotros, ahí tengo que incluir a mis hermanos también, somos gente como, no trabajólicos o obsesivos compulsivos con el trabajo, Ujú. pero sí cuando nos ponemos algo como meta, no descansamos hasta lograrlo. Y cuando simplemente o logramos, pensamos en un objetivo que vamos a hacer esta promoción, mire, esta es la idea que tenemos, papá, ok, vamos arriba. Aquí no importa recursos, no importa tiempo, no importa horario, vamos arriba. Resolver. Sí, porque lo importante es realizar. O sea, todo lo que existe en el mundo existe primero en la cabeza de alguien. Entonces, pero materializarlo es un proceso que requiere de voluntad, persistencia, perseverancia y continuidad. O sea, si tú no le das continuidad a la cosa, si no eres perseverante, si no le das Ujú. seguimiento a la cosa, tú no la realizas, siempre se van a quedar en tu cabeza. Gracias, Víctor. Ha sido un Gracias a ti. momento fenomenal. Creo que hay muchas cosas que podemos aprender y tomar anotaciones. Definitivamente eres un cerebro. Estoy sumamente anonadado con todo lo que has compartido con nosotros y creo que
Me encantaría que dentro de nuestra televisión hubieran 10 como tú, que le dieran valor, forma y forjación a esta industria que es tan diversa, pero también tan interesante y que creo que podría aportar mucho más de lo que está aportando hoy en día, que creo que estamos en el mínimo de lo que podría aportar. Amigos, amigas, este ha sido otro episodio más del Chocolate. Recuerden poder seguirnos en todas nuestras redes sociales. Vamos a poner tus redes sociales para que los muchachos te sigan y también que cualquier inquietud o pregunta que puedan acercarse a ti y si hay algún proyecto también que dentro de nuestros escuchas o de lo que personas están viendo, puedan acercarse también a aprender más sobre esa producción, que tal vez mucho de ese conocimiento que tú has compartido con nosotros no se encuentra en la universidad, en Infotec, en algún taller por ahí, sino de que es en base a la vida que has vivido. Así es. Un viajero por el mundo. Gracias, Víctor. Un placer. Bien. Seguimos con más.